Saludos, queridos alumnos. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante en lo que es la educación física. Hoy vamos a tratar el tema de la fuerza muscular. Para muchos no es un secreto la importancia de la fuerza en el desarrollo de todas las actividades deportivas. Hoy precisamente tocaremos este tema. En el tema anterior estuvimos trabajando lo que eran las capacidades biomotoras. Entonces, dentro de las capacidades biomotoras vamos a trabajar lo que es en específico el tema de la fuerza y la importancia o incidencia de la fuerza en las demás capacidades biomotoras. O sea que trabajaremos desde el punto de vista de la fuerza las diferentes capacidades biomotoras. ¿De acuerdo? Entonces, no voy a tocar todo el tema que ustedes tienen en clase, simplemente me voy a limitar a hacer un pequeño resumen del contenido para facilitarle el entendimiento del tema. Pero el desarrollo completo del tema ustedes ya lo tienen en digital a través de la página que se les facilitó desde el inicio del semestre. Entonces ahí ustedes pueden leerlo. Simplemente yo voy a hablar un pequeño resumen de algunos aspectos importantes que ustedes deben dominar para el entendimiento general del contenido. Lo que es mucha lectura, eso se lo dejo a ustedes para que ustedes lo lean y lo analicen, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar de la biomecánica aplicada al desarrollo de la fuerza. La fuerza desde el punto de vista biomecánico. ¿Ok? Eso es lo que trataremos en el día de hoy. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que conocer es la definición de fuerza. ¿De acuerdo? Como ustedes saben, la fuerza es una de las cualidades biomotoras, como estábamos diciendo, una de las cualidades motrices, una cualidad con la que nosotros nacemos y la cual vamos desarrollando en el transcurso de los años. ¿De acuerdo? Entonces es importante nosotros conocer la relación que tiene la fuerza dentro de lo que son las ciencias aplicadas al deporte. Como son estas ciencias aplicadas al deporte, sobre todo desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista biomecánico. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que saber que la fuerza es una cualidad importante, crucial en el desarrollo, el perfeccionamiento y la mejora del entrenamiento deportivo. Entonces, por eso es que decimos que la fuerza es fundamental para mejorar el rendimiento deportivo. Y no tan solo para mejorar, sino también para mantener este rendimiento. La fuerza va a depender de diferentes factores. ¿De acuerdo? La fuerza va a depender de diferentes factores que son cruciales para el buen entendimiento de esta. Entonces, dentro de esos mecanismos que están relacionados con la fuerza, nosotros tenemos lo que son las estructuras, que desde el punto de vista del desarrollo de fuerza vemos como las estructuras, esas fibras, las fibras musculares, y la hipertrofia o el aumento de los miofilamentos que pueden alcanzar esas fibras musculares, las actinas, la mioxina, que es lo que conocemos como la hipertrofia para el desarrollo y mejora de la fuerza. También hay componentes desde el punto de vista nervioso que son cruciales para el desarrollo de la fuerza. Pero también dentro de este hay algunas características propias de la misma fibra muscular, como son la capacidad de estiramiento y acortamiento que tenga la fibra muscular, a lo que llamamos también lo que constituye el reflejo miotático, y así como también la elasticidad de esta fibra muscular. Y hay unos componentes
que se encuentran fuera del aparato locomotor, por así decirlo, pero que inciden dentro de la funcionalidad del aparato locomotor, como es el aspecto hormonal, el aspecto endocrino, ¿de acuerdo? Que es crucial e importante tanto para mantener el balance anabólico, ¿de acuerdo? Los estrógenos, la producción de estrógeno, las testosteronas, que son cruciales para el desarrollo de la fuerza. Tenemos también la hormona del crecimiento, que tiene una importante función en el desarrollo y el crecimiento muscular, importante para el desarrollo de la fuerza, y así como también hablamos del cortisol, que incluso muchos estudios hablan de que la capacidad del músculo de la generación de esta hormona. Entonces, aquí tenemos las principales funciones que inciden en el desarrollo de la fuerza. Entonces, desde el punto de vista nervioso, tenemos que tomar algunas consideraciones. Tenemos que tomar en recordar lo que es la unidad motora, ¿de acuerdo? Y también la adaptación neuronal al entrenamiento. ¿Qué tanto se está adaptando al entrenamiento ese sistema nervioso? Entonces, dentro de lo que es la unidad motora, que está constituida por la unidad, el nervio motor que lleva el estímulo, las fibras musculares que este nervio motor recluta, y así como también el nervio sensitivo que da la respuesta, incluso incluye en algunos casos en esa unidad motora todo lo que permite el desarrollo de la fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, de esta unidad motora, el desarrollo de la fuerza va a depender la frecuencia con que el nervio transmita el impulso nervioso, ¿de acuerdo? Con qué frecuencia llega el impulso nervioso, esto va a permitir mantener un desarrollo de una fuerza. Y también va a depender de la cantidad de fibras musculares que ese nervio motor reclute en cada estímulo. Entonces, es importante que nosotros sepamos que del impulso nervioso, de la frecuencia de ese impulso nervioso, es importante tanto la frecuencia como la sostenibilidad de cada uno de ese impulso, que es lo que conoceríamos como lo que sería la fuerza talla de ese impulso, que es longitud. Entonces, dentro del reclutamiento tenemos el número de fibras que se recluten en cada estímulo que genera el músculo. Ahora bien, dentro de la adaptación neuronal al entrenamiento, nosotros tenemos, dependiendo de la actividad del músculo, ¿de acuerdo? Si el músculo es el músculo agonista, fíjense que básicamente aquí vamos a hablar de qué participación tiene el músculo dentro de la acción que se está ejecutando. Y es por eso que estamos haciendo específicos al estímulo del músculo agonista, el músculo motor, el músculo que ejecuta la acción. También es importante de esto la coordinación intramuscular. Para el desarrollo de la fuerza, ustedes recordarán que los músculos participan en diferentes formas dentro de la generación de un movimiento. Entonces, es importante la coordinación intramuscular de las diferentes fibras musculares que participen, así como también la velocidad que haga exceder el músculo antagonista, los estabilizadores, la participación de todos los músculos. Y dentro de las fibras musculares, cómo se reclutan todas las fibras musculares dentro del mismo músculo. O sea que no solamente es la participación de los más músculos, sino también cómo se reclutan las fibras dentro del mismo músculo. Entonces, ahí interviene lo que es las unidades motoras, la frecuencia del impulso, la eficacia de la contracción, músculo agonista. Como podemos ver, la generación de un movimiento muscular requiere de una serie compleja y muy bien coordinada de diferentes acciones. Entonces, es algo que nosotros tenemos que entender también. Dentro de las capacidades biomotoras estuvimos hablando de la resistencia. Entonces, la resistencia, que es la capacidad que tiene un músculo o un órgano de sostener una actividad en el tiempo,
tenemos que clasificarla en dos puntos de resistencia, la resistencia muscular local y la resistencia muscular general. De acuerdo, la resistencia muscular local es un músculo específico que puede soportar o no una carga, un trabajo por un tiempo determinado. Y la resistencia muscular general es donde todos los músculos que participan, qué tanto nuestro organismo puede mantenerse aportando la energía a que esos músculos trabajen. ¿De acuerdo? Recuerden una cosa, la resistencia va a depender mucho de dos factores. La resistencia también muchos la definen la capacidad de retardar la aparición de la fatiga. Entonces, se entiende como fatiga a diferentes factores, hay diferentes causas de fatiga. Tenemos la fatiga de contracción, que es cuando se agota la capacidad del músculo de contraerse, básicamente en este caso vienen siendo los sustratos energéticos que estimulan la contracción muscular o los componentes del propio músculo. Pero también existe lo que se llama la fatiga de conducción, que es cuando se agotan los neurotransmisores que estimulan al músculo a que inicie su proceso de contracción. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ya sabemos básicamente de los sustratos energéticos, el ATP y todo lo demás. Lo vamos a ver más adelante cómo funciona la parte nerviosa en la transmisión del impulso, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las dos principales causas de fatiga, que son las que van a generar tanto la fatiga local como la fatiga general, ¿ok? Entonces, tenemos que recordar que la fatiga puede ser aeróbica y anaeróbica, dependiendo el sistema energético que se esté utilizando para la contracción muscular, ¿de acuerdo? Y el sistema energético va a depender de dos factores importantes. La participación del sistema energético va a depender, primero, de la intensidad a la que estemos trabajando y segundo, del tiempo que dure el trabajo. Son los dos aspectos básicamente que nosotros tomamos en cuenta cuando hablamos de sistemas aeróbicos y anaeróbicos. Por lo general, el sistema anaeróbico se trabaja a altas intensidades por corto tiempo y el sistema aeróbico se trabaja a intensidades medias o bajas por tiempos más prolongados. Estamos hablando los tiempos superiores a los 3 minutos, ¿de acuerdo? De 3 minutos en adelante, entonces ya estaríamos trabajando con los sistemas aeróbicos. Entonces los sistemas anaeróbicos están por debajo de esos 3 minutos. Hay quienes hablan de que apenas 2 minutos, otros hablan de minuto y medio. Hay muchas, dependiendo cómo nosotros veamos lo que es el trabajo que se está haciendo, y está muy relacionado con la intensidad en la cual se esté participando. También esas mismas, ambas, se dividen en estática y dinámica. Yo puedo mantener un trabajo estático sin movimiento o puedo mantener un trabajo dinámico que implique la realización de movimiento. E igual sucederá en el caso de la resistencia muscular general, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un análisis biomecánico, tenemos que tomar en cuenta algunos factores, ¿verdad? Recuerden, como dijimos anteriormente, que el análisis biomecánico puede hacerse desde el punto de vista cualitativo y desde el punto de vista cuantitativo, ¿ok? Ustedes recordarán quién se encarga dentro de la biomecánica del análisis cualitativo, la cualidad, y de la parte cuantitativa o es la cantidad. Y ahí estamos hablando de la cinemática y la cinética, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que para hacer ese análisis biomecánico es importante el tomar imágenes, porque es muy difícil nosotros en el terreno hacer un detallado análisis cualitativo de la acción, pero también debemos hacer mediciones y debemos registrar. En el caso de la fuerza, existe lo que se llama el dinamómetro, que se utiliza para registrar lo que es la fuerza que puede generar un músculo o una región determinada. Entonces, todo esto, cuando nosotros hacemos este análisis cuantitativo y cualitativo, entonces podemos ver lo que sería la manifestación de la eficacia mecánica
o de la ejecución del movimiento. Ahora bien, ¿qué entendemos nosotros por eficacia mecánica? Es la cualidad relacionada con la manera más adecuada de realizar un movimiento. ¿De acuerdo? Para esto se aprovecha al máximo los recursos que nos brinda el aparato locomotor, como es el desarrollo de la fuerza, la velocidad, y esto es independientemente de qué tanta energía. Es hacer las cosas, el movimiento, el gesto, lo mejor que yo pueda hacerlo. Por eso es que hablamos de eficacia mecánica. Aquí no estamos hablando de energía. Si gasté mucha energía, bueno, es otra cosa. ¿De acuerdo? Y tenemos que evitar confundir el concepto de eficacia con eficiencia, ¿de acuerdo? Entonces, para eso nosotros tenemos que tomar en cuenta varios aspectos, verlo desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista de la física, lo que es la ejecución de un movimiento. Y hay algunos aspectos o elementos, algunas estructuras que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de la evaluación de un movimiento, a la hora de nosotros hacer un análisis de un movimiento. Por ejemplo, aquí tenemos en esta gráfica, tenemos las estructuras fundamentales de la generación del movimiento. Tenemos el órgano ejecutor principal, el motor, el que genera el movimiento, que es el músculo. Ese viene siendo el motor, el que genera el movimiento. Y tenemos otras estructuras que son pasivas, pero que son fundamentales para lograr ese movimiento. Y tenemos, por ejemplo, con ellos los tendones, que los tendones se encargan de que la fuerza que genera el músculo a través de los tendones se transmiten hacia los huesos, que vienen siendo la función de las palancas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el músculo se contrae, esa fuerza es transmitida a través de los tendones al músculo y hace que el hueso se mueva generando el movimiento. Tenemos que tomar en cuenta que también aquí tenemos lo que son las articulaciones, que tienen la función de como de eje de rotación para la realización de ese movimiento. Ya todos estos conceptos los hemos visto nosotros en clases anteriores, entonces yo sé que para ustedes sería mucho más fácil ya entender este concepto. Entonces, cuando nosotros hablamos de eficiencia, la eficiencia es un concepto que está más bien ligado desde el punto de vista energético, del ahorro de energía o de la qué tanto provecho yo le saco a la energía, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que nosotros entendamos la diferencia. Cuando hablamos de eficacia, esta va ligada a lo que es la realización de la técnica, de la ejecución del movimiento lo mejor posible. Pero cuando nosotros hablamos de eficiencia, estamos hablando de ahorrar energía. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que entonces tenemos este cuadro, que hay algunos conceptos que tenemos que verlos en comparación. Tenemos, por ejemplo, entonces la fuerza, la velocidad y la coordinación. Entonces aquí estos están relacionados con la eficacia, de acuerdo, con la ejecución, la mejor ejecución del movimiento. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de técnica deportiva, entonces estamos hablando de eficacia mecánica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la combinación adecuada de todos estos elementos dentro de la ejecución de un movimiento, sobre todo en este caso en el ámbito deportivo. Y por eso entonces estamos hablando de eficacia mecánica. Ahora bien, cuando yo me refiero a la resistencia, a qué tanto yo puedo soportar haciendo cualquiera de estas acciones u otra acción, entonces yo estoy hablando ya de resistencia. ¿Ok? Entonces, esto es resistencia, está relacionada con la que es la eficiencia, resistencia, eficiencia, ¿de acuerdo? Para que vayan relacionando los conceptos. Ahora bien, todo movimiento que nosotros realizamos es causado por la fuerza que genera el músculo a través de los tendones a los huesos. Y es por eso que nosotros decimos que la fuerza es la causa del movimiento y la consecuencia es la velocidad, ¿de acuerdo?
Dependiendo qué tanta fuerza yo pueda aplicar, yo podré desarrollar mayor velocidad. Es por eso que nosotros vemos, por ejemplo, que los velocistas, los corredores de 100 metros, tienen unas piernas bien desarrolladas, porque necesitan desarrollar mucha velocidad y por ende necesitan desarrollar mucha fuerza para el movimiento, para la contracción muscular a altas velocidades. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de contracción muscular, tenemos que partir que hay tres tipos de contracción muscular. Básicamente, dos tipos son los que más nosotros mencionamos, que es la excéntrica y la concéntrica. Pero también existe lo que es la simétrica y la hipocinética. ¿A qué nos referimos con la excéntrica? Es aquella cuando los extremos de las fibras musculares se están alejando de su centro. Con la concéntrica, cuando las fibras musculares se están desplazando hacia su centro. ¿De acuerdo? La simétrica es cuando las fibras musculares, los vértices de las fibras musculares no producen desplazamiento, pero hay tensión en la fibra muscular, hay un aumento de la tensión en la fibra muscular. Y la hipocinética es cuando, en casos muy raros y muy especiales, hay una baja tensión, una baja realización de fuerza para el movimiento de estas fibras musculares. Y por eso que hablamos de casos especiales. Y aquí podemos ver aquí en el ejemplo, cuando las fibras se acortan, se contraen su centro, entonces se genera un movimiento que es concéntrico hacia su centro. Entonces, cuando el peso permite que las fibras musculares se elonguen, entonces estamos hablando de un movimiento excéntrico, ¿ok? Ahora bien, ¿cuál es el efecto de esa contracción muscular? Entonces, la contracción muscular, el efecto que produce cada contracción será distinto dependiendo la magnitud, la dirección, el sentido de la velocidad que esté desarrollando también, ¿de acuerdo? Entonces, la fuerza es toda causa capaz de producir un movimiento. Recordarán cuando hablamos de dentro de las capacidades biomotoras que definimos la fuerza como toda acción capaz de producir un movimiento o una deformidad de un cuerpo. Entonces, por lo general, esta fuerza está desarrollada por el aparato locomotor a través de la contracción muscular y proyectada a través de los elementos que la constituyen, como vimos ahorita, los tendones, los ligamentos, los huesos, las articulaciones, todo eso conforma lo que es la generación del movimiento, pero la generación de la fuerza está exclusivamente en el músculo. También ustedes recordarán que para la generación de un movimiento existen dos tipos de fuerza. ¿De acuerdo? Está la fuerza interna, que es la que es desarrollada a través de los músculos por el aparato locomotor, y está la fuerza externa, que tenemos principalmente la gravedad, también tenemos la fricción, que forma parte de fuerzas externas que se oponen al movimiento. Y dependiendo de qué tanta sea la gravedad o la fricción, mayor deberá ser la fuerza que nosotros, mayor o menor, deberá ser la fuerza que nosotros apliquemos para la generación del movimiento que deseamos realizar. Ahora, ¿cuáles son los diferentes factores que inciden para lo que es el desarrollo de la fuerza? Entonces tenemos los que son los factores estructurales, tenemos los factores nerviosos, tenemos los factores hormonales, tenemos los factores metabólicos y tenemos los factores mecánicos, como los diferentes factores que influyen en el desarrollo de la fuerza. Entonces, para el desarrollo de una fuerza, tenemos que entender como el desarrollo de fuerza, que es la capacidad que posee el aparato locomotor, ¿de acuerdo?, para producir un movimiento o mantener en equilibrio un cuerpo, una parte del cuerpo, independientemente o tomando en consideración las fuerzas internas generadas por la acción de este músculo y también las en contra de las fuerzas externas. Entonces, para esto nosotros tenemos que ver esa capacidad del aparato locomotor de generar esa fuerza como dos componentes, tanto del punto de vista estructural y del punto de vista mecánico.
Desde el punto de vista estructural, el cuerpo está constituido por los músculos, los tendones, los huesos y los ligamentos, viendo cada uno de ellos por separado. Aquí hay músculo, aquí hay tendones, aquí hay hueso, aquí hay ligamento, y así estas son las diferentes estructuras que componen el aparato locomotor. Ahora bien, cuando hablamos de los aspectos mecánicos, esos mismos músculos, tendones, ligamentos, huesos, ¿de acuerdo? Los vemos, pero trabajando en conjunto. Cómo ellos trabajan unos con otros, la asociación de estos elementos o de estas estructuras asociadas para la realización del movimiento. Recordarán mucho cuando estuvimos hablando de las cadenas musculares, que es cómo vemos el estudio de los elementos del cuerpo de manera asociada. Entonces, es importante que nosotros sepamos la diferencia entre la parte estructural del aparato locomotor y la parte mecánica del aparato locomotor. ¿Ok? Entonces, como ustedes recordarán, dijimos que hablamos de los diferentes movimientos musculares, intrínseco, extrínseco. Hablamos también de simétricos y hipocinéticos. Cuando hablamos del aumento de la tensión, es importante que nosotros sepamos que la tensión muscular es el segundo factor mecánico. ¿De acuerdo? Hablamos de los cambios de tamaño, pero también tenemos que hablar de la tensión que es generada, esa tensión muscular es generada intrínsecamente dentro del músculo, ¿de acuerdo? Dentro de la masa muscular en el aparato locomotor, y se considera como una contracción muscular. Entonces, ahora bien, para nosotros desarrollar una técnica eficaz, tenemos que tomar en cuenta diferentes factores. Primero, la localización del punto de inserción del músculo, del cual está haciendo palanca sobre el hueso. Por eso es importante nosotros conocer desde el punto de vista anatómico el cuerpo humano, porque dependiendo el músculo que esté trabajando, es que vamos a poder mejorar o no el movimiento mecánico. También el ángulo en el cual se está realizando el movimiento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo quiero hacer un salto y yo me agacho totalmente hasta que la cadera toque los tobillos, entonces el salto no será igualmente eficaz. Debe haber un ángulo en el salto. Yo desciendo un cierto grado, hago una flexión de cierto grado para hacer un movimiento más eficaz. Si no flexiono lo suficiente, no voy a saltar igual, pero si flexiono demasiado, tampoco será un buen salto. Entonces, ese ángulo de flexión es importante para la generación adecuada de un movimiento. Eso está para la carrera, eso está para el salto, para cualquier gesto deportivo que nosotros tengamos que hacer. ¿De acuerdo? También es importante el número de articulaciones que participen en la generación de ese movimiento para la contracción del músculo. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los factores estructurales que tenemos en la generación del movimiento, tenemos componentes activos y componentes pasivos. Los componentes activos tenemos que son aquellos que están generados por la contracción muscular, o sea, el músculo mismo es el componente activo, y el pasivo nos referimos al resto de las estructuras que no son el músculo, como el hueso, los ligamentos, los tendones, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las fuerzas internas activas para la ejecución de está determinada por las fibras musculares, como dijimos ahorita, básicamente la actina, el acortamiento de los espacios entre las actinas y las miosinas, ¿de acuerdo? Y cada fibra muscular que se contrae desarrolla una fuerza, y la sumatoria de las fuerzas generadas por cada fibra muscular, entonces lo que nos refleja lo que es la fuerza de todo el músculo, ¿de acuerdo? Y esto es importante porque de ahí es que es importante el desarrollo de fuerza y la hipertrofia por el total de fibras musculares. O sea, sumando cada una de ellas obtendremos la fuerza muscular resultante de un movimiento concreto. Dentro de cada músculo hay cientos de fibras musculares, ¿de acuerdo? Y cuando se suman todas, y esto es importante y lo veremos más adelante, cómo incide esto en el desarrollo de la fuerza muscular. Entonces,
Entonces, y se representa la sumatoria de esas fibras musculares como un vector. Si todos están en la misma dirección y el mismo sentido, las fibras que participan, entonces se sumarán esas fuerzas. Si hay fuerzas que van en sentido contrario a esa contracción, entonces van a restar al desarrollo de la fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que hablamos de una suma vectorial. Por eso es importante, por ejemplo, cuando se va corriendo, la generación del movimiento, por poner un ejemplo así ilustrativo, la generación del movimiento de la brazada debe ser hacia adelante. ¿Para qué? Para que todas las fuerzas que van generando en sentido total el músculo vayan en una misma dirección. Básicamente es la idea que podemos darle. Y aquí viene entonces lo que es la importancia de las formas de las haces o de los vientres musculares, ¿de acuerdo? Entonces, la estructura del aparato locomotor está estrechamente relacionada con lo que es con su función mecánica y con la generación de la fuerza de acuerdo al músculo. Entonces, tenemos los diferentes factores. Tenemos lo que es la estructura de las fibras musculares, su disposición y orientación con respecto a la longitud del hueso sobre el cual se encuentra insertado, la sección cruzada o fisiológica del músculo que está relacionada con la fuerza que es capaz de desarrollar un músculo. También va a depender de los tipos de fibras musculares. Recuerden que hablamos de fibra tipo A, o roja o blanca, ¿de acuerdo? Intermedias, o fibra 1 y 2, 2A, 2B, todo eso. Entonces, todo eso que hemos estado viendo en el transcurso del semestre, es importante conocerlo ahora para entender lo que es el desarrollo de la fuerza. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que una forma vamos a hablar un poquito ahora de lo que es la sección cruzada. La sección cruzada no es más, aquí podemos verlo. La sección cruzada es, por ejemplo, tenemos estos dos tipos de fibras musculares. Entonces, cuando yo hago un corte, una sección cruzada, seccionar o cortar, a eso nos referimos. Entonces, cuando yo hago un corte sobre el músculo, la sección cruzada es aquella donde yo puedo, con ese corte, cortar, por así decirlo, con esa sección cortar todas las fibras del músculo. Entonces, como podemos ver aquí en estas fibras, en este ejemplo A, con un solo corte yo puedo seccionar todas las fibras musculares. Entonces, la capacidad de generación de fuerza de este músculo va a estar determinado por esa longitud de sección cruzada. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando vemos que las fibras musculares son oblicuas, no hay un punto en el cual yo pueda hacer un corte que intersecte todas las fibras musculares. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer más de un corte. Entonces, hago un corte aquí, trazo una línea donde termino ese corte y a partir de ahí hago otro corte. ¿De acuerdo? Entonces, al final yo sumo esta parte con esa parte. Eso me va a dar una sección cruzada más larga, de mayor longitud, que en este caso que las fibras musculares son paralelas. ¿Qué ventaja y qué desventaja tiene cada uno? Bueno, en este caso, como las fibras tienen toda una misma dirección, un mismo sentido, pueden desarrollar una contracción más rápida y eso va a permitirles a ellas generar una mayor velocidad. Ahora, estas fibras son más lentas para acortar sus extremos. Este músculo, para acortar sus extremos, es más lento porque va a depender de la sumatoria de las diferentes contracciones de las fibras musculares, pero la generación de la fuerza que va a lograr es mucho mayor que este. ¿De acuerdo? Este se contrae más rápido, pero menos fuerte que este. Este se contrae más lento, pero con mayor fuerza que este. Entonces, ¿cuál es la función en la generación del movimiento? Cuando estamos hablando de generación de movimiento, ayuda a la estabilización del movimiento para que genere la velocidad. Y así interactúan los diferentes tipos de fibras. ¿De acuerdo? Entonces, esto se puede hacer mediante tomografía y diferentes estudios. Y aquí
Estamos hablando básicamente ya lo que les he estado explicando con relación a la generación de la fuerza en las fibras musculares. Simplemente estas son esas explicaciones, ¿de acuerdo? Que ustedes ya podrán leerlo más al paso. Y aquí vemos ya en detalle dicha explicación. Quise resumírselo para que a ustedes les sea más fácil. ¿De acuerdo? Entenderlo. Ok, entonces, aquí está lo que le estaba diciendo, de cómo se determina la longitud de fibras cruzadas. Entonces aquí está explicando, hay una mayor contracción, su acortamiento es mucho mayor que en el caso de estas fibras, porque el acortamiento es longitudinal y por eso puede generar mayor velocidad. A diferencia de las fibras de mayor fibras cruzadas, lo cual su disposición es oblicua, lo que el músculo hace en vez de acortarse, más bien lo que hace es que se estrecha, ¿de acuerdo? Y por eso le permite generar una mayor fuerza, una mayor tensión, pero genera menor velocidad, ¿de acuerdo? Básicamente a esto se debe la diferencia en cada una de ellas. Y aquí ya estamos continuando con esas explicaciones, ¿de acuerdo? Y por eso a los músculos de fibras oblicuas se les considera como músculos de fuerza, que ayudan a estabilizar a los músculos de velocidad. Y esto es importante a la hora de la generación de movimientos en las diferentes disciplinas deportivas que estamos realizando, ¿de acuerdo? Tenemos músculos que fijan el cuerpo para que los músculos de velocidad puedan generar su acción generando velocidad. Y aquí lo que estamos dando simplemente son diferentes ejemplos. ¿De acuerdo? Debemos recordar que es importante el desarrollo de la fuerza como el de velocidad, porque la combinación de estos dos es lo que nos da la potencia que nos permite a nosotros alcanzar los éxitos deportivos. Entonces, tenemos como elemento pasivo, resumiendo, que los huesos, los tendones y los ligamentos son los elementos pasivos de las acciones, de las funciones mecánicas del aparato locomotor, y que tenemos las fibras musculares como elemento activo para la generación de fuerza dentro de la acción mecánica. ¿De acuerdo? Entonces, ya hablamos también de que el músculo es el motor, la articulación es el eje de rotación, el hueso es la palanca y los tendones son los encargados de la transmisión del movimiento, ¿verdad? Entonces, la ventaja mecánica se logra con el desarrollo de momentos de fuerza en la tensión. ¿Qué es el momento para la eficacia mecánica? Hay un punto específico donde yo puedo desarrollar, donde yo logro, por ejemplo, cuando en el ejemplo de la flexión, ¿qué es lo que yo busco? Yo lo que busco es hacer un estiramiento del músculo en un punto específico para que entonces luego haga una contracción brusca y la generación de una mayor tensión muscular. Entonces, si yo me paso de ese punto, entonces no podré generar la fuerza idónea, pero tampoco, si no alcanzo ese punto, no podré desarrollar la fuerza máxima. Entonces, a eso que nos referimos en el momento mecánico, ¿de acuerdo? Entonces, debemos recordar los diferentes conceptos de eficacia mecánica, la ventaja mecánica relacionada con la tensión muscular. Para nosotros alcanzar una eficacia mecánica, debemos lograr alcanzar esa ventaja mecánica del aparato locomotor, logrando la mayor tensión muscular para la generación de la mejor fuerza posible y por ende una también mejor velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí será nuestra clase de hoy. Recuerden que tienen todo el material amplio ahí en su material, léanselo bien. Solo quería hacer esta breve explicación del contenido del material y esperamos entonces que en el día de mañana estaremos colocándole, jueves, estaremos colocándole el cuestionario. Tengan buen resto de la semana y que Dios me los bendiga.